Quispe, precandidatos presidenciales por la unidad de las izquierdas, a quienes damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos días, Sí, buenos días, qué gusto también saludar. Bueno, les ruego ser concisos para que podamos aprovechar el tiempo, como tienen los dos que contestar las preguntas. Empecemos con el señor Quispe, que ha tenido una experiencia en gobierno seccional. ¿Por qué es tan duro, antipático o inconveniente gobernar con las izquierdas? Sí, Alfredo, reiterándole el saludo. No hemos tenido todavía una experiencia de gobernar con las izquierdas. Aspiramos hoy poder cogobernar con las izquierdas y con el pueblo ecuatoriano y con todos los sectores y con todos los actores económicos, productivos del pueblo ecuatoriano. Hemos tenido dos últimos gobiernos, como el último que hoy está vigente todavía, que se autocalifica como un gobierno de izquierda, pero evidentemente no es un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda respeta los derechos laborales y el actual no lo hace. El actual dicta decretos ejecutivos como el 813, inconstitucional, y despide a los servidores públicos por el solo hecho de no ser de su grupo. Un gobierno de izquierda no olvida de poner los recursos y reactivar los campos, por ejemplo. Este gobierno no lo hace. Este gobierno ha preferido colocar 295 millones de dólares para su publicidad. Ahí sí hay un gran gasto, pero para reactivar los campos apenas son 215 millones de dólares. Un gobierno de izquierda no rifa las reservas mineras a manos de empresas extranjeras neoliberales, lo que este gobierno sí lo está haciendo. Un gobierno de izquierda no persigue a los luchadores populares. Un gobierno de izquierda coordina, apoya con los luchadores populares. Un gobierno de izquierda no arremete contra quienes piensan distinto al gobierno. Entonces, nunca hemos estado con un gobierno de izquierda. Muy bien, señor Quispe, ahora pasemos con el doctor Larrea, ya iremos en adelante viendo cada uno de estos aspectos. Doctor Larrea, es interesante lo que plantea el señor Quispe, porque una cosa es un gobierno, otra cosa es el cogobierno, pero sí ha habido el cogobierno y usted sí ha estado en la cúpula del poder. ¿Cuál es esa experiencia? Yo fui entonces ministro de Estado 2 años, en los primeros 2 años del gobierno de Rafael Correa, en el que impulsamos varias cosas importantes. Tal vez la más importante de todas, sin duda, sea la Constitución de Montecristi, porque establece una ruta a seguir como país, pero una ruta que tiene independencia de funciones del Estado. Es, por lo tanto, una república, un país que respeta la democracia, que respeta los derechos humanos y las libertades. Y lo que no ha hecho el presidente Correa a partir del año 2009 es precisamente respetar la Constitución, que dijo él duraría más de 300 años. Y ahora le incomoda, le ve exceso de derechos y exceso de obligaciones del Estado con el pueblo. Creo que fundamentalmente el pragmatismo de algunos dirigentes políticos les lleva a buscar el apoyo de las organizaciones políticas y sociales de las izquierdas. Quieren los votos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, del movimiento juvenil, de los maestros, de los profesores. Quieren el voto del pueblo ecuatoriano organizado, pero cuando llegan al gobierno descubren que con esos sectores no quieren gobernar. Descubren que las reivindicaciones que se comprometieron a respetar y solucionar, les incomoda en el sentido en que les quita flexibilidad, entre comillas, porque cree en un Estado paternalista donde el líder, el presidente, resuelve todos los problemas y no un Estado de derechos donde la gente tiene derecho a la educación, a la salud, al trabajo, y no son dádivas de un presidente, sino derechos de los ciudadanos. A ver, pasemos a la siguiente pregunta. Señor Quispe, ¿no es que ese discurso de combate permanente, forjado en una experiencia de oposición, resulta incompatible con el ejercicio del poder? Por ejemplo, cosas que ocurrieron, tomando por la fuerza el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Garantías Constitucionales, o dando una paliza a ciertos diputados destituidos inconstitucionalmente, como ocurrió a comienzos del 2007. O sea, ¿no son esas cosas las que hizo que Correa se separe de usted, o fueron utilizados ciertos sectores de izquierda para estas acciones de violencia? A ver, más allá de las formas de cómo lo hicieron, que ciertamente deja mucho que desear, y más aún cuando ahora se está conociendo en mayor detalle aquellas negociaciones previas a las consultas hacia Montecristi, creo que el problema de fondo son estos asuntos que he señalado. Nosotros hemos venido demandando, no de ahora,
desde el año de 1996, cuando presentamos un proyecto de ley de aguas desde la CONAIE, y venimos luchando porque el agua sea un recurso de uso social y no privatizado. Y esos temas están pendientes, son las razones por qué hemos participado en estos procesos electorales, procesos políticos, procesos sociales, organizativos, y fueron sobre todo estas las propuestas por el que votó el pueblo ecuatoriano. Yo quiero recordarle al Ecuador, a los políticos, que fue esta propuesta la que se puso por delante y el pueblo ecuatoriano apoyó a finales del 2002, a finales del 2006. Y esta propuesta la sostenemos hoy, porque los gobiernos o los presidentes a quienes se entregó para su ejecución la abandonaron en medio camino. Solo señalo otro ejemplo, los derechos de los comerciantes minoristas. Fue una propuesta apoyada por todos. Se aprobó la ley del comerciante minorista, pero en Carondelet se la vetó totalmente, negando así los derechos de este gran sector de la economía de los ecuatorianos. Estas propuestas están vigentes, fueron abandonadas y por supuesto hemos tenido que sostenerlas, y aquí estamos, invitándole al pueblo ecuatoriano para seguir sosteniendo y para seguir buscando que se hagan realidad esos anhelos. Claro, cuando se hablan estas verdades, entonces eso no le gusta al gobierno. Con el doctor Larrea ahora. Doctor Larrea, usted precisamente en esos momentos era ministro de gobierno cuando ocurrieron esos acontecimientos. Eso permitió consolidar el poder a Correa. O sea, entonces ahí viene el problema, es decir, bueno, ahora las izquierdas tienen estos métodos y cuando los utilizaron para algo, ahora se acabó la fiesta y les dijeron, pues ustedes son 4 gatos y ya no sirven para nada. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando se llega al poder? Yo creo que la política tiene contextos. No es que las protestas sociales y las movilizaciones que se dieron por la convocatoria a una asamblea constituyente se reproducen en todas las épocas. Es un momento de inflexión histórica. Y en ese momento se produce efectivamente una movilización social. Algunas de esas desbordan el control policial, muy pocas, algunas lo logran hacer, pero se controlan finalmente. Pero ¿en qué momento estamos ahí? Estamos en una presión ciudadana por la constituyente que determina finalmente que el Parlamento vote y apruebe la convocatoria a un referéndum para que el pueblo decida democráticamente si quiere o no ir a una asamblea constituyente. Y gana el pueblo con el 82% de los votos. El problema es cuando no se comprende que una movilización social, que cuando sale un grupo de estudiantes reclamando el derecho a educarse, o cuando sale un grupo de trabajadores reclamando que le paguen el salario porque no le paguen, la gente sale por loca. No. La gente sale porque hay problemas concretos que solucionar. Y mientras yo fui ministro de gobierno, mantuve las puertas del diálogo permanentemente y conversaba con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, también con los empresarios, resolviendo problemas. El tema es que si un gobierno se tapa los oídos, rompe el diálogo y cree que cualquier acción de protesta debe ser reprimida violentamente y que cualquier dirigente que proteste debe ser enjuiciado penalmente, resulta que en el país no se comprende que hay una dinámica social que debe ser resuelta. Nosotros teníamos en el ministerio un sistema de alerta temprana que nos permitía saber dónde iba a haber un conflicto y previamente arreglábamos los problemas, porque la gente, insisto, no protesta por loca, protesta porque tiene demandas concretas e insatisfechas. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Lucio Gutiérrez, de entrada, giró a la derecha y fue su sucesor, Alfredo Palacio, el que congeló el TLC con Estados Unidos, lo que el presidente Correa mantiene a rajatabla, incluso actualmente con la Unión Europea. Además, el presidente Correa no renovó el convenio de la base de Manta y recompró a la baja la deuda externa. Todos estos postulados de izquierda, mientras la constituyente acabó con la tercerización laboral y dio amnistía a los perseguidos por la criminalización de la protesta social. Todo eso hasta la constituyente. Aparte de esos logros consolidados con los postulados de izquierda, ¿cuáles son los otros postulados que ahora consideran traicionados, señor Quispe? Bueno, mire, necesitamos iniciar, porque no hay políticas de generación de empleo, de generación de trabajo. Y uno de los elementos, uno de los pilares fundamentales para la creación del empleo es la inversión en los campos. Nosotros venimos demandando desde hace muchas décadas una reforma agraria profunda.
Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada para esto. Primero, aprobar la ley de aguas que permita la redistribución del agua. No es posible que, por ejemplo, la provincia de Santa Elena esté padeciendo todas las comunas de la provincia cuando el agua solamente la utiliza un grupo pequeño y el resto de las tierras están abandonadas. No está bien, estimado pueblo ecuatoriano, que sigamos importando el 98% del trigo del consumo interno, cuando aquí tenemos gran cantidad de tierras que están abandonadas y tenemos que estar pagando el precio de un pan tan caro, incluso con los últimos incrementos de estos días. No está bien que se destine un mínimo para la agricultura cuando esto debe ser prioridad. Debe colocarse el apoyo técnico, el apoyo con los insumos, pero además es necesario retomar un proceso real de descentralización. No está bien que se siga sembrando café o se sigan ordeñando las vacas o se siga inseminando la ganadería desde los computadores de la oficina matriz de Quito. Eso es lo que está haciendo el centralismo del actual gobierno. Necesitamos que se cumpla con la Constitución y que se permita con recursos que las juntas parroquiales, que los gobiernos provinciales puedan asumir y puedan impulsar procesos de producción. Esto permitirá entonces dinamizar la producción, dinamizar la economía, incluso generar empleo y bajar también los graves problemas de inseguridad que soporta el pueblo ecuatoriano, para lo cual no se ha hecho sino poner más policías y de esa manera, creando más cárceles, piensan que así se va a bajar los niveles de inseguridad. Gracias, no señor Quispe. Han comprendido los verdaderos problemas. Ahora vamos con el doctor Larrea. Resolverlos. Doctor Larrea, la visión del señor Quispe, obviamente desde el punto de vista de un gobierno seccional, que es muy importante. La suya desde el punto de vista del gobierno nacional. Usted incluso se separó cuando se reinició la criminalización de la protesta social, cuando hubo los incidentes en el Oriente. Yo creo que el gobierno no aplica su compromiso expresado en su programa y por el que el pueblo votó y expresado en la constituyente. Un Estado descentralizado, no hay descentralización, al contrario, hoy tenemos centralismo absorbente. Un Estado que respete la diversidad, por lo tanto un Estado plurinacional y tenemos un Estado uninacional. Un Estado que debe fomentar la producción y el empleo y tenemos despilfarro de recursos económicos que no solucionan estructuralmente los problemas del subdesarrollo y del desempleo. Se debía apostar por fortalecer la economía popular y solidaria y generar fuentes de trabajo, y lo que menos tenemos ahora es generación de empleo. Tenemos más desempleo y más subempleo. No tenemos, en definitiva, solución de problemas estructurales. Con bonos no se solucionan los problemas de pobreza. Se puede maquillarlos, pero la solución estructural está en fomentar la producción. Creo que el presidente no respeta la democracia, la república, los derechos humanos y la libertad de opinión y expresión, pese a que ahora hace un show mediático y político dando asilo al señor Assange, pero en la práctica este gobierno no respeta la libertad de expresión de opinión. ¿Qué pasaría con algún ciudadano ecuatoriano que fuese capaz de revelar secretos de este régimen? Indudablemente lo enjuiciaría, como enjuició a Juan Carlos Calderón y a Cristian Zurita. Este gobierno, como bien dice un gran amigo nuestro y precandidato también de las izquierdas, Alberto Acosta, pone la direccional hacia la izquierda, pero siempre curva hacia la derecha. Este es un gobierno que abandonó un programa democrático, de transformación democrática a la sociedad ecuatoriana. El presidente Correa los llama infantilistas de izquierda porque los pueblos indígenas quieren ejercer el derecho al veto sobre la explotación de recursos mineros y petroleros que el pueblo ecuatoriano necesita para su desarrollo. ¿Cuál es la alternativa económica que plantean, señor Quispe? Bueno, hay varias fuentes de conseguir recursos. Mire usted, el sector banquero en el 2011 lograron incrementar en el 52% sus utilidades. ¿Por qué no se comparte un 25% de eso para alimentar nuestro presupuesto general del Estado? Podríamos hablar entonces de una serie de formas de recuperación de recursos para sustituir los apenas 250 millones de dólares que va a recibir el Estado ecuatoriano por la firma y por el contrato de explotación del cobre del proyecto Mirador. Se hace tanta novedad de que con la minería van a resolver los problemas sociales.
Yo le recuerdo al gobierno que esos 250 millones de dólares anuales que se va a recibir no le va a alcanzar ni siquiera para que pague sus gastos de publicidad, porque para eso necesitan 295 millones de dólares. Además, estamos entrando a una goleada sin precedentes del siglo XXI, porque los chinos sacarán el cobre y tantos otros minerales de la China, y los ecuatorianos no vamos a saber cuánta cantidad y calidad del cobre y de otros minerales resultaron en la China. Así que nosotros jamás podemos estar de acuerdo con un engaño. El gobierno dijo que van a generar 25.000 plazas de trabajo con el proyecto Mirador. No le va a resultar ni 1.000 plazas de trabajo. Ese es otro engaño al pueblo ecuatoriano. Así es que no podemos, por el solo hecho de una retórica que nos dicen que con la minería van a resolver todo, aplaudir. Necesitamos evaluar. Y las conclusiones son esas. Son apenas 250 millones de dólares que para 26.000 millones de dólares de un presupuesto general del Estado es absolutamente nada. Y el gobierno se quedará simplemente con los churos hechos y la mentira a la luz pública. Doctor Larrea, ¿cuál es la alternativa económica? Un nuevo modelo económico, un modelo productivo, no un modelo basado en la renta, sino un modelo que genere riqueza. Para eso había que haber invertido los excedentes petroleros, había que haber sembrado el petróleo. ¿En qué? En crédito, en producción. Y lo que se ha hecho es despilfarrar esos recursos, ahora y en el pasado. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que ir a una economía donde la riqueza, el oro, sea precisamente la producción agrícola, la producción industrial, la agroindustria, el turismo, los servicios, y no esperanzados en que el país un día encuentre oro para salir de la pobreza, cuando tenemos una riqueza enorme en nuestra gente y en nuestra naturaleza. Por lo tanto, creemos que hay que ir a un modelo económico que tenga como eje la producción y la multiplicación del empleo, y no la renta, porque con la renta no hemos solucionado los problemas, además de los problemas ambientales y de soberanía que planteó Salvador. En definitiva, este nuevo modelo económico implica que el Estado ecuatoriano, que en estos años ha recibido 130.000 millones de dólares aproximadamente, y apenas ha invertido en crédito productivo 2.000 millones, que no es ni el 2% del ingreso total que ha recibido en estos 6 años de gobierno, casi 6 años de gobierno, cuando debía haberse invertido al menos el 10% de los ingresos en crédito productivo. Por eso nosotros creemos que hay que crear bancos de desarrollo regionales que atiendan con crédito, asistencia técnica, asistencia en la comercialización para la producción de todas las regiones del país, porque el país lo que necesita es salir de la pobreza, el desempleo de manera urgente. Uno de los problemas estructurales del país se va convirtiendo la inseguridad, y la inseguridad tiene como causa fundamental que la gente no tiene trabajo y necesita trabajo, ingresos, y ese es el cambio fundamental que hay que hacer en la nación. Señores, les agradezco su participación en Contacto Directo. Que tengan un buen día. Muchas gracias.